Muy buen día a todos y feliz jueves. Bienvenidos a otra sesión de webinars académicos con Meguer. El día de hoy tenemos como tema ensayos de esquemas de teleprotección con el ingeniero Luis Tonos. Les saluda Karen Becerril. Yo soy el especialista de marketing para Meguer CSA Latinoamérica y los estaré apoyando como coordinadora para este webinar. Mi correo lo pueden ver en pantalla por si tienen alguna pregunta sobre nuestros webinars o si gustan que los agregue a nuestra base de datos para que reciban invitación a estas presentaciones, así que no duden en escribirme. Nuestro moderador de hoy es Ariel Toribio, él es nuestro gerente regional para el área de Centroamérica y el Caribe. Cualquier pregunta o inquietud que tengan pueden escribirle a csasales@meguer.com. Y nuestro presentador de hoy es nuestro ingeniero en aplicaciones, Luis Tonos. Él es profesional con más de 20 años de experiencia, con un grado en Ingeniería en Sistemas de Potencia y con un máster en Telecomunicaciones de Datos. Él está también certificado en la norma NFPA 70E de Seguridad Eléctrica en lugares de trabajo, con mucha experiencia y conocimiento en el proceso para realizar diseño, instalación, programación, pruebas y commissioning de relés de protecciones y esquemas de comunicaciones en subestaciones con IEC 61850. También tiene mucha experiencia realizando estudios de cortocircuito, coordinación de teleprotecciones y arco eléctrico, y él ya lleva varios años apoyándonos como ingeniero de aplicaciones para Meguer. Y bueno, les comento que si tienen alguna pregunta, por favor nos pueden estar enviando sus consultas a través del panel de control que se muestra en pantalla. Si también nos pueden incluir el país de donde residen junto con su consulta. Y por otro lado también chequen su conexión de internet, porque a veces si llegan a tener alguna interrupción, puede ser que están teniendo problemas con su internet. Entonces, sí pueden checar eso. Les comento que esta sesión está siendo grabada y será agregada a la lista de grabaciones disponibles en la página oficial de webinars. Esta la pueden ver también en pantalla, es csa.meguer.com/webinars. Yo la próxima semana les estaré compartiendo el certificado de asistencia y les estaré indicando cuando esta grabación ya esté lista y la puedan ver. Si tienen alguna pregunta adicional o si quieren la copia de esta presentación, nos pueden enviar un correo a csawebinars@meguer.com. Por favor, nos incluyen de qué país nos escriben para nosotros poderles asistir mejor. Y antes de comenzar, queremos extenderles una invitación al primer Congreso Latinoamericano de Protecciones que vamos a tener en noviembre en Argentina. Y para esto tenemos a nuestro gerente regional, Roberto Sartori, que nos va a hablar un poco más de este evento. Y vamos a darle... Hola, sí. Sí, Perfecto. gracias, Karen. Buenos días, ¿Sí me Roberto. puedes escuchar? Adelante. Buenos Sí. días, Karen. Buenos días a toda la audiencia. Y antes de pasar la voz a Luis Tonos, solamente comentarles este evento importante para nosotros, que es el Congreso Latinoamericano de Protecciones, que como ven será 6 y 7 de noviembre, esto es un miércoles y jueves, o sea que esa mitad de semana queda bien a mano para que puedan visitar una ciudad bonita como es Buenos Aires. Y comentarles, aclarar bien que si bien esto está organizado y colaborado por Meguer, no se trata de un congreso de Meguer, sino precisamente es un congreso de protecciones. Esto va a ser un ámbito de intercambio entre los asistentes y la riqueza va a estar en que vendrán oradores y asistentes de distintos países. Dentro de los temas, bueno, todavía no está publicado el temario definitivo, pero vamos a hablar de temas generales, por ejemplo, cómo administrar y programar protecciones y casos más particulares y avanzados, sobre todo sobre nuevas tecnologías de comunicaciones en subestaciones digitalizadas. Vamos a tener un plato fuerte que va a ser un tutorial de aproximadamente 2 horas sobre todo lo que es IEC 61850, a cargo del ingeniero Carles Samitier de España. Y también contaremos con la presencia, obviamente, de Luis Tonos, de República Dominicana, que vamos a tener también hoy en la presentación, y de Italia al ingeniero Mauro Borrielli, que también es un especialista que tenemos, que me va a colaborar con estos temas. El ingeniero Mario Borrielli tiene mucha experiencia en distintas empresas que ha trabajado sobre el rubro de relés y protecciones.
Pero lo más importante que consideramos nosotros es el llamado a presentación de paper, como verán acá, o trabajos técnicos de la audiencia, a los que se quieran postular. Vamos a seleccionar los mejores trabajos y esas personas van a tener una inscripción gratuita, ¿sí? Bueno, antes que nada, quiero también agradecer a Karen de Marketing de Meger, a Luis Tonos, que también está colaborando con todo esto, y a la gente de Artec, especialmente a Ivana de Marketing. Les cuento que Artec Ingeniería en Argentina son representantes de General Electric y tienen mucha experiencia en la parte de relés, así que están colaborando con todo esto para que esto sea un éxito. Y repetirle, bueno, que no es un seminario comercial, sino es un congreso académico o técnico, por lo cual hay un costo de inscripción, pero bueno, va a haber descuentos y promociones para, sobre todo los que son profesores universitarios y grupos. Así que bueno, para que se agende entonces 6 y 7 de noviembre y cualquier consulta puede entrar a la página, que es eventosmegercsa.com, o a el mail, que es congresodeprotecciones@gmail.com. Ahora sí, Luis Tonos, la audiencia es suya y bueno, un gusto saludarte nuevamente. Bueno, muy bien, gracias Roberto. Ese congreso va a estar interesante, así que esperamos que muchos de los que nos están escuchando en este momento pues puedan participar. No solo, ¿verdad?, por el contenido, la calidad del contenido que tendrán esas presentaciones y los tutoriales, sino pues, ¿por qué no decirlo? Si quieren también comer una buena carne, pues las carnes de Buenos Aires son de las mejores que yo he probado. Así que, ¿qué les digo? Están todos cordialmente invitados. Así que vamos al tema que nos corresponde en este día, que es el de esquemas de teleprotección en sistemas eléctricos. Yo estoy, como se ha dicho, Roberto, en República Dominicana. Un saludo a todos los colegas acá en Colombia, en Perú, pues allá hemos estado en muchas ocasiones. Vamos a llevar a cabo este contenido, ¿ok? Donde primero estaremos hablando de lo que son las pruebas end-to-end. El término end-to-end, acuñado del idioma inglés, pudiéramos traducirlo en español como extremo a extremo. Veremos qué medios de comunicación tenemos comúnmente en las líneas de transmisión, cuáles son los esquemas más comunes de teleprotección que podemos implementar. ¿Ok? Y en la parte final estaremos hablando del proceso que debemos llevar a cabo para hacer una prueba de extremo a extremo y algunos ejemplos de ensayos y funcionalidades que podemos verificar con este tipo de prueba. En resumen, ¿en qué consiste una prueba? Es una prueba que utiliza dos o más equipos en múltiples lugares para simular fallas simultáneas en cada extremo de una línea, de modo que se evalúe el esquema de protección como un todo. Cuando hablo de simultánea, o sea, inyección o simular fallas simultáneas, es literalmente simultáneas, es decir, se deben iniciar al mismo tiempo con una exactitud y precisión que no exceda el orden de los mismos. Vamos a ver eso en más detalle, ¿ok? Y de esa forma, los relés de protección ven como que es una falla que está ocurriendo de manera real en la línea de transmisión. El NERC, que es la autoridad eléctrica en Estados Unidos, exige que para las líneas de transmisión se realice una prueba de aceptación que debe incluir el esquema completo del relé de protección y en adición a los componentes
individuales, o sea, el enlace de comunicación, a los interruptores, de modo que se verifique que está adecuado el esquema de protección. No se pone en servicio, o sea, en Estados Unidos no se pone en servicio una línea nueva sin antes hacerle todos los ensayos de teleprotección y pruebas en diferentes funciones. Luego que esto se ha ensayado con mucho rigor, con mucho detalle, entonces se autoriza a la línea para que sea energizada. Esta prueba se considera como crucial para esquemas de protección que involucren dos o más que intercambian informaciones de bloqueo y disparo. Aunque digamos, principalmente se implementa en líneas de transmisión, también hemos visto en industrias donde hay circuitos de distribución que tienen protección diferencial, donde diríamos que podemos hacer también la prueba end-to-end. Y se utiliza cuando se hayan implementado esquemas de comunicaciones, ¿ok? Para llevar a cabo esta prueba, los dos o más de protección deben estar comunicados. Acá tenemos una ilustración de cómo sería, cómo se arma una estructura con equipos de ensayo para hacer una prueba de extremo a extremo. Podemos ver en la parte superior que hay satélites del sistema GPS o de posicionamiento global que están permanentemente en la atmósfera. ¿Ok? Hay alrededor de 23 satélites circundando la Tierra y se considera que en un momento determinado en cualquier superficie de la Tierra debería haber contacto con por lo menos 3 o 4 satélites. Por eso, cuando vamos a realizar esta prueba, necesitamos un equipo GPS que pueda capturar esos 3 o 4 satélites por lo menos para que la señal del posicionamiento global y la zona horaria, el tiempo que deben tener las maletas que hacen el ensayo para los relés de protección, debe tener una precisión elevada. Entonces acá arriba tenemos eso, por lo menos 4 enlazados, identificados por las antenas, que identifican los satélites. Tenemos de un lado, de un extremo de la línea, el interruptor, los transformadores de voltaje y corriente, y la maleta, la cual va a realizar el ensayo al relé de protección que está acá abajo. Tenemos un relé 1 con funciones 21 o de distancia, y en el otro extremo tenemos el otro relé de protección, la otra maleta que está instalada para realizar la prueba de extremo a extremo. Los dos relés tienen que estar comunicados, y esto está representado acá por esto de transmisión y recepción. Y bueno, obviamente la línea de transmisión, que sabemos que puede tener diferentes longitudes, desde menos de 1 kilómetro hasta cientos de kilómetros. Por lo tanto, el canal de comunicación que conecta los dos relés debe tener digamos, un ancho de banda suficiente para que los riesgos de afectarse la comunicación entre un relé y otro sean controlados. Este esquema que tenemos acá es un ejemplo de una prueba no sincronizada.
donde tenemos la maleta de inyección de un solo lado y el equipo, los relés de protección, se están comunicando unos con otros. Ok. Entonces, una fibra óptica, como podemos ver aquí. To the tracer, there's two more things that you might need to consider, and I was like, oh my gosh, more things. Sí, perdón, una pequeña pausa, que hay un When you pre-locate your fault and you know that abierto. Momento, por favor. A ver. Ahora sí, perdón, Luis. Hubo una interferencia. No hay problema, Karen, no hay problema. Perdón, Luis, adelante. Puede pasar en vivo. Bueno, entonces tenemos acá un esquema, un ejemplo de una prueba que no es sincronizada, porque los relés, en este caso 87L, es el código ANSI, que nos indica una función diferencial de línea, ¿ok? Donde los relés en ambos extremos están conectados por fibra óptica directamente o PLC. No es el PLC de controlador lógico que se usa en las industrias para procesos, ¿okay? Sino que es un Power Line Carrier, que es ya otro tipo de comunicación que la vamos a describir en breve. ¿Okay? Si solo disponemos de un equipo, una maleta de prueba, y los dos relés están comunicados, se podría hacer una inyección que no es simultánea, no es sincronizada. Tenemos dos maletas y se pueden poner los relés en un modo, algunos fabricantes le llaman loop back, que se pueden hacer ensayos donde se detectan los arranques y las activaciones de la función diferencial. Entonces, esta es una prueba que no es sincronizada. En este otro ejemplo tenemos una prueba sincronizada en la cual tenemos dos maletas y obviamente debemos realizar las inyecciones empezando exactamente en el mismo tiempo. Si por alguna razón las inyecciones no se realizan con el mismo tiempo, entonces falla la prueba y por lo tanto no funcionaría. Deberían las inyecciones empezar exactamente al mismo tiempo. Este es un modelo de un GPS de Megger, el MGTR. Podemos utilizarlo para establecer la señal de referencia horaria hacia la maleta cuando va a iniciar la prueba del relé de protección. Tiene una salida IRIC-B o por pulsos que pueden asignarse a la entrada de la maleta para el inicio de la prueba. La experiencia ha demostrado que inyecciones simultáneas de los dos equipos de prueba, estas deben empezar dentro de 10 microsegundos de diferencia para que los resultados sean confiables. Si la diferencia en las inyecciones excede este valor, hay mucha probabilidad de que la prueba no salga adecuadamente. ¿Ok? O sea que esa sincronización debe tener bastante precisión. Estas pruebas en Tuen empezaron a ser factibles cuando las Fuerzas Armadas de Estados Unidos permitieron el acceso no militar a las señales de tiempo enviadas por los satélites que componen el GPS, sistema de posicionamiento global. Este sistema funciona mediante la obtención de una señal horaria
y la localización, como hemos dicho, por lo menos 4 satélites. Luego se comparan las diferencias entre el tiempo y la distancia para determinar la ubicación de la antena. Acá quizás a algunos les sorprenda esta diapositiva, porque lo que voy a explicar es que tenemos un sistema en el cual podríamos hacer la prueba end-to-end con equipos distintos, tanto del mismo fabricante como equipos de fabricantes distintos. Y acá podemos ver que en un lado está la maleta Megger y de otro lado, como ejemplo, hemos puesto una Omicron, aunque puede ser cualquier otra maleta de distinto fabricante. Lo que, y esto lo voy a explicar, se debe hacer primero una medición del tiempo de respuesta de cada maleta cuando recibe el pulso para iniciar la prueba. ¿Ok? Entonces, si vamos a implementar este esquema, tendríamos algo parecido acá, donde de los satélites o la antena GPS tenemos receptores que van a establecer la referencia del tiempo inicial, y los dos receptores van a enviar una señal para iniciar la inyección en ambos equipos de prueba. Acá tenemos el fabricante 1, que sería Megger, el fabricante 2, que puede ser otra maleta de protección. Y bueno, las inyecciones de voltaje y corriente de las maletas, como pueden verse acá, se deben llevar a un registro digital, a un registrador digital, que puede ser un relé de protección que tenga alta resolución, y así las inyecciones se hagan de forma simultánea. ¿Ok? Cuando hacemos esta prueba inicialmente, tendríamos un resultado como este. Este sería el pulso de inicio de la inyección de los relojes GPS. ¿Ok? Luego vemos que el fabricante A tiene un tiempo de respuesta. Una vez que se ha recibido el o una entrada, la activación de una entrada binaria. Entonces digamos que hay un tiempo de respuesta que llamémosle TA, el tiempo del fabricante A. Lo mismo ocurriría cuando recibe el pulso, entonces tiene un tiempo, puede ser mayor o menor que el fabricante A, y entonces luego realiza la inyección. Lo que tendríamos que hacer luego de esta captura o varias capturas, que tenemos una muestra válida de tiempos de respuesta de distintas maletas, entonces debemos calcular este tiempo de compensación, que es la diferencia entre el tiempo A y el tiempo B, para que la maleta que responde, digamos, más rápida o con menos retardo a la orden o al activador del reloj GPS, entonces se demore un poco más y espere a la que tiene un tiempo mayor. Esto lo hablamos no porque hayamos leído, sino porque lo hemos comprobado muchas veces en el campo. En esta diapositiva, aunque no es un escenario de una línea de transmisión, es la habitación de un hotel, donde
tenemos, como pueden verse acá, el SMRT46 y un equipo de Omicron, el CMC356. Y tenemos el equipo GPS y la antena a través de la ventana, buscando señal de los satélites en la órbita terrestre. Tenemos un relé del fabricante Schweitzer utilizado como registro de la oscilografía del evento que se estaba generando. ¿Ok? Entonces, en las primeras capturas, la forma de las corrientes, ¿ok? Para simplificar, solo estamos mostrando las corrientes, pero bueno, en ocasiones hay que usar corrientes y voltajes. Pero las primeras capturas reflejaron esto, donde un equipo, al aplicarle la misma corriente en magnitud y en fase a distintas entradas análogas del relevador, con la inyección sincronizada, un equipo responde con menos tiempo y otro con más tiempo. Por lo tanto, así como está la primera captura, no se debe hacer una prueba de extremo a extremo. Luego de que determinamos este tiempo de compensación, que usualmente en varios equipos con los que hemos trabajado oscila entre 5 milisegundos, 7, 4 milisegundos, ¿ok? Entonces, luego de compensarlo para el mismo escenario que estamos mostrando, las inyecciones de las dos maletas eran, digamos, exactamente la misma, o sea, se superponían una sobre la otra y la diferencia en la inyección era por debajo de los 10 microsegundos, que es el parámetro que entendemos para que la prueba cumpla con los requisitos y salga bien, deben tener esa diferencia de 10 microsegundos o menor. ¿Ok? Entonces, se puede hacer una inyección así siempre que hagamos con antelación esta verificación con equipos de distintos fabricantes. Ok, bueno, entonces vamos a mencionar ahora diferentes medios de comunicación que podemos tener en las líneas de transmisión. La forma tradicional, diríamos, como se denomina este esquema, es sistema de protección piloto, que cuenta con un canal de comunicaciones entre los dos extremos de una línea. Hay varios tipos de canales de comunicaciones que podemos llamarlo hilo piloto o piloto de corriente portadora o PLC, en inglés Power Line Carrier, piloto de microondas o fibra óptica. ¿Ok? En la protección con hilo piloto, aunque está, digamos, descontinuado para sistemas modernos, pero es bueno conocerlo como la historia, se utiliza par de alambres telefónicos entre los dos extremos de la línea. En el que es piloto de corriente portadora o carrier, la línea de transmisión se usa como medio para transmitir información entre las dos subestaciones y con equipos transmisores en ambos extremos. En el de microondas, piloto de microondas, se usa el aire como medio por el cual se envían las señales de un extremo de la línea al otro. Y bueno, no hay que mencionar que obviamente la fibra óptica sí sería el otro medio, el medio preferido para transmitir de forma rápida y confiable las señales entre un relé y otro, entre dos extremos. Si hablamos de comunicaciones modernas, ¿ok? La tendencia
en muchos países es aprovechar la infraestructura de las líneas de transmisión. Y estas empresas están instalando equipos que puedan ser al mismo tiempo para protección o teleprotección y también que ofrezcan medios para otros servicios de comunicación como son voz, datos, video, etcétera. ¿Ok? Esa es, digamos, la tendencia. Muchos países, otros ya tienen esos medios implementados hace muchos años. Para eso, estos equipos deben funcionar como multiplexores SONET o hacer redes Ethernet de amplia, como le llaman Wide Area Network, o sea, una red de área amplia, ¿ok? Lo que permite las siguientes aplicaciones: usar tecnología operacional o OT aislada y transmisión por medio de SONET. También transmisión Ethernet entre subestaciones, ¿ok? A través de la red que va por las líneas de transmisión, o convergencia de la tecnología de información, como hemos hablado, diferentes servicios de comunicación, y también migración de servicios arrendados analógicos de empresas que no son de transmisión, pero pueden utilizar esa infraestructura para arrendar y enviar información analógica por este medio. Entonces, la forma tradicional es que la protección tiene un medio dedicado exclusivamente para eso y que no debería compartirse. Sin embargo, en comunicaciones modernas, he visto que se puede utilizar el mismo medio de comunicación, que es el de la teleprotección, también si tiene obviamente el suficiente ancho de banda o la capacidad para transmitir tanto señales de protección de alta criticidad como otros servicios. ¿Ok? Entonces, sí, es posible y es la tendencia en muchas empresas de transmisión. ¿Ok? Entonces, para esto, tenemos el protocolo IEC C3794 que define la comunicación, ¿ok?, entre dispositivos de teleprotección y múltiples fabricantes usando fibra óptica multimodo, ¿ok? Entonces, es importante que esos equipos en ambos extremos sean capaces de hablar con este protocolo. Y claro, no podemos dejar de mencionar el 61850, que sabemos sí que es el presente y el futuro de la comunicación de las protecciones, para que estos equipos sean capaces de manejar mensajes en GUS ruteables, según la norma IEC 61850. ¿Ok? O sea que bueno, cualquiera que sea el medio físico que estemos utilizando, la finalidad es la misma: enviar de forma rápida y confiable señales de arranques o activaciones de protecciones de un extremo a otro para que los relés comparen y tomen la decisión si deben disparar o si se deben bloquear. ¿Ok? Por el motivo de este sistema es determinar con exactitud si una falla es interna o externa a la línea que se está protegiendo. Esta información se puede obtener únicamente si en cada extremo de la línea se conoce la dirección de la potencia, ¿ok? O en los dos extremos, ¿ok? Esa es la finalidad del sistema piloto o teleprotección. Hay dos métodos básicos que utilizan señales o comandos de comunicación para los sistemas de protección.
Uno es el piloto de bloqueo, diríamos, que envía una señal para bloquear una determinada función de protección. ¿Ok? La intención es bloquear el disparo al extremo remoto. Y la determinación del tipo de falla, si es interna o externa, se realiza mediante protecciones de distancia o con comparadores de fase. El otro tipo de señal o comando es el de disparo, que este requiere para su funcionamiento la presencia de una señal de arranque o de activación para ordenar la apertura del interruptor en el otro extremo. Esto lo va a pasar un poquito rápido para no estar contra el tiempo, pero es un dispositivo, la trampa de onda, que se utiliza para en los medios que utilizan el PLC o Power Line Carrier para establecer la comunicación de transmisión y recepción entre ambos extremos. Y bueno, este es el esquema con hilo piloto usando una onda portadora. Acá puede verse la trampa de onda y cómo es físicamente este equipo. ¿Cuáles son los esquemas más comunes de teleprotección? Vamos a describir varios esquemas de teleprotección. El primero es subalcance permitido. Las siglas en inglés PUTT es Permissive Underreaching Transfer Trip. Disparo transferido con permisivo de subalcance. ¿Ok? En este esquema se utiliza la zona 1 de un relé y la zona 2 del otro. ¿Ok? Estamos hablando de protección de distancia. ¿Ok? Estamos refiriéndonos a esta función en la que se calcula la impedancia de la línea y en base a esa impedancia ajustamos las zonas de protección. La zona 1 tiene un alcance limitado, o sea, no se ajusta normalmente para el 100%, sino con una impedancia menor, entre el 80 y 90%. Y debe disparar independientemente de la recepción o no de la señal de comunicación. Ahora, cuando se activa, inmediatamente envía una orden al extremo opuesto de la. En el extremo contrario, las protecciones ordenan el disparo de esos relés cuyos arranques de zona 2, como hemos dicho, se hayan activado. Este esquema requiere, como hemos dicho, la zona 1 para disparar el interruptor local y envía una señal al otro extremo con la zona 2. ¿Ok? O sea que este es el esquema en inglés se conoce como PUTT. El esquema no requiere lógica para inversiones de corriente en líneas paralelas. Si vemos el esquema ya ilustrativamente, tenemos dos relés, una línea de transmisión, llamémosle el relé S, donde tiene ajustados la zona 1 a un 80 o alrededor del 80% de la línea, y la zona 2 va a cruzar el 100% de la línea a un porcentaje mayor, digamos un 120% o cuenta del criterio de la empresa de transmisión. Y lo mismo para el relé R. ¿Ok? Están viendo esas zonas hacia en la línea de transmisión. Entonces, la lógica que implementamos para llevar a cabo este esquema
PUTT, es que se va a ejecutar un disparo del interruptor S, como podemos ver acá, estas compuertas lógicas OR, ok, perdón, esta es AND, una compuerta lógica y esta otra es una compuerta lógica OR. Si hay una operación de la zona 1 del relé S, vemos que obviamente debe disparar ese interruptor. Eso no se cuestiona ni se condiciona. Ahora, si hay una operación o un arranque de la zona 2 del mismo relé y recibimos, ¿ok?, por el medio de comunicación una activación del otro extremo en zona 1, se dan estas dos condiciones: arranque en zona 2 del extremo local y arranque en zona 1 del extremo. Entonces, vemos que se ejecuta el disparo del interruptor y lo mismo del otro lado. O sea, que es una lógica para implementar el esquema PUTT con zona 2 de un lado, zona 1 del otro y viceversa. Esto hace que se acelere el tiempo de operación en el relé o en el interruptor del equipo que está viendo la falla en zona 2 o más distante. Porque de forma tradicional diríamos que la zona 2 tiene un retardo entre 300 o 500 milisegundos, que las empresas de transmisión así la ajustan. Entonces, si esperamos que ocurran los 300 o 500 milisegundos durante una falla que por teleprotección podemos identificar si está dentro de una línea, entonces eso puede afectar la estabilidad del sistema, donde estudios que se realizan en las redes muchas veces determinan que el tiempo crítico de libramiento de una falla está por los 150 milisegundos. Esto significa que si la falla no es librada antes de ese tiempo, se puede comprometer la estabilidad de la operación de los generadores que pueden salir de servicio y causar eventos en cascada, como apagones de zonas o hasta de países completos. ¿Cómo sería una protección solo con función de distancia, sin canal de comunicación entre los extremos? ¿Okay? Esto es un ejemplo solamente de dos subestaciones del sur de República Dominicana, el 15 de Asua y Pizarrete, que, valga la aclaración, sí tienen su esquema de diferencial de línea y teleprotección, pero bueno, solo como ilustración quiero mostrar cómo funcionaría si no habría el canal de teleprotección. Supongamos que hay una falla cercana a la subestación del 15 de Asua. Puede verse ahí que la zona de esta línea de relé visto del lado del 15 de Asua está resaltado acá en la parte inferior de la línea, ¿ok? Entonces este relé vería la falla en zona 1. Sin embargo, el relé que está en la subestación Pizarrete, la zona 1 está arriba de la línea, como no se ajusta al 100%, entonces estaría viendo esta falla no en zona 1, sino en zona 2. Por lo tanto, el relé del 15 de Asua abriría instantáneamente porque tiene retardo 0 normalmente. Okay. O sea que abre instantáneo. Y en el otro extremo, el interruptor de Pizarrete 300 milisegundos. ¿Ok? Así sería si no
tuviéramos el canal de comunicación entre las dos protecciones. Otro esquema muy común es el POT, en inglés Permissive Overreaching Transfer Trip, o esquema de disparo transferido con permisivo de sobrealcance. Este esquema usa los elementos de la zona 2, ¿ok? Los arranques de la zona 2 en ambos extremos, para si la falla está dentro de la línea protegida. Se utilizan cuando los ajustes de la zona 1 están alrededor de 80% con retardo instantáneo, y la zona 2 alrededor de 120, como hemos dicho, entre 300 y 500 milisegundos. Si los arrancan en zona 2, significa, obviamente, si está todo bien conectado, si las polaridades de los CTs están bien, si los flujos de las líneas se corresponden, entonces significa que la falla debe estar en la línea. Los relés dispararán o en zona 1 o luego de un retardo de aproximadamente 30 milisegundos cuando se da la condición de transmisión y recepción de los arranques de la zona 2. ¿Ok? También, aunque hemos hablado que usa elementos de arranque de zona 2, pero también se puede usar zona 1 extendida, o si está ajustada a más del 100% de la línea para enviar una señal al extremo remoto. ¿Ok? Como hemos dicho, el interruptor abre cuando recibe esta señal si el elemento de la zona 2 o la zona 1 en sobrealcance está detectando una falla. Tienen que darse las dos condiciones. Okay. Los arranques de zona 2 para que un interruptor abra. Por lo tanto, con fallas externas a la línea vamos a tener un relé que arranque en zona 2, pero el otro no. Por lo tanto, no, el esquema de teleprotección al que nos estamos refiriendo no operaría en ese momento. Hay casos de líneas paralelas en los que se necesita una lógica de inversor de corriente, ¿ok? Para bloquear este disparo. Esto típicamente se utiliza configurando la zona 3 hacia atrás o alguna otra zona, dependiendo del fabricante del relé o de los criterios de la empresa de la zona 3 hacia atrás a un 30% de la impedancia de la línea con un retardo de 1 segundo. Entonces, ¿cómo sería el funcionamiento de estos esquemas de teleprotección cuando está el canal de comunicación? Tenemos la misma falla de el 15 de ASO cercana a la subestación 15 de ASO, donde se ve que abre el interruptor de forma instantánea. Ahora, al mismo tiempo que por la zona 2, porque arrancó y disparó en zona 1, pero arrancó también la zona 2. Esta señal es enviada por el medio de comunicación hacia el otro extremo en pizarrete, y entonces este interruptor abre porque ve que arrancó la zona 2 del mismo relé remoto y recibió el permiso de la zona 2 del otro extremo. Por lo tanto, ahora el relé, en vez de en los 300 milisegundos, abriría en los 40 milisegundos más el tiempo del canal de comunicación, que normalmente eso da una sumatoria entre 60 y 70 milisegundos, que son, está muy por debajo de los 150 del tiempo crítico de libramiento y mucho más por debajo todavía de los 300 o 500 milisegundos de retardo de la zona 2. ¿Okay? O sea que nos ahorramos muchos milisegundos en el despeje de la falla, lo cual es de mucha importancia para la estabilidad del sistema eléctrico. Tenemos otro esquema que es el desbloqueo por comparación
direccional. ¿Ok? En este esquema solo se compara la dirección de la corriente. Esto es, si hay una falla dentro de la línea, los dos relés asociados verán la falla hacia adelante y cada uno envía una señal permisiva al otro extremo cuando se dispara. Normalmente este esquema se implementa con relés de sobrecorriente direccional de tierra que tengan buena sensibilidad para detección de fallas de alta impedancia. ¿Ok? Y es necesario una función para detectar la inversión del flujo en líneas paralelas. Ok, bueno, entonces pasemos a la última parte de la presentación y es el proceso de prueba, de la prueba end-to-end. ¿Qué requisitos son necesarios para que se lleve a cabo correctamente? Ok, obviamente necesitamos maletas en ambos extremos, ¿sí? Y que tengan los canales de voltaje, 3 canales de voltaje y de corriente. Si fuéramos a probar solo la función diferencial, diríamos que los de voltaje no son imprescindibles, pero si vamos a probar esquemas de teleprotección con funciones de distancia, sí necesitamos las 3 corrientes. Por lo menos una salida programable para simular el estado del interruptor o de otras señales externas. También por lo menos una entrada programable para recibir señal de disparo o del estado del interruptor. Necesitamos un GPS, ya sea interno o externo, a la maleta con una señal que tenga el tiempo IRIC-B. En este caso también requerimos esa entrada. Aunque no es imprescindible, pero es recomendable que la maleta pueda reproducir fallas de archivos COMTRADE, que sabemos que es un archivo que generan los relés de protección cuando se activan las protecciones o cuando le hemos configurado, ¿verdad? Que nos capture y nos registre ese evento. Ok, bueno, los COMTRADE podemos obtenerlo de software, o herramientas como ATP de análisis o estudios de sistemas eléctricos, donde se pueden correr simulaciones y extraer o que esa herramienta nos genere un archivo COMTRADE para simularlo. También podemos, o debería la maleta ser capaz de simular estados de prefalla, falla y postfalla en una secuencia. También es recomendable que pueda simular sistemas de potencia que incluyan decaimiento de DC y armónicos. Esto podemos utilizarlo si usamos matemáticamente expansiones de Fourier con compensación exponencial y decaimiento. Ok, para pronunciar eso hay que estar bien comido. También podemos reproducir, como hemos dicho, fallas registradas en osciloperturbógrafos, Digital Fault Recorder, o también utilizando simulaciones de transitorios electromagnéticos que pueden convertirse en COMTRADE, ¿okay? Como hemos mencionado. Ya propiamente el proceso de pruebas, cuando lo vamos a llevar a cabo, deberíamos tener un plan de prueba, ¿ok? Donde con antelación ya debemos saber qué valores vamos a inyectar, qué fallas vamos a simular, si en zona 1, a qué porcentaje de la línea, si en zona 2, y saber cuáles serían las magnitudes y ángulos de voltaje y corriente para esas fallas. Ok, debemos aislar el equipo que vamos a probar. Ok, digamos para que
si hubiera que hacer la prueba con el equipo en servicio, si la lo permite, si se ha considerado tener bloques de prueba o test switches y de forma segura se puede aislar temporalmente el relé de protección, pues pudiéramos hacerlo con la línea en servicio. Eso hay que tenerlo en cuenta. El punto 3, bastante importante, es que debemos estar seguros que el esquema de falla de interruptor o breaker failure en inglés o algún disparo por mensaje GUS de 61850 no nos afecten los otros campos, las otras bahías de la subestación. No vaya a ser cosa que queriendo probar una línea, entonces afectemos los demás componentes de la subestación y saquemos de servicio una subestación completa. O sea que ojo con el breaker failure y disparos por mensaje GUS. Debemos conectar entradas y salidas al equipo de prueba, conectar los voltajes y corrientes, configurar la antena del GPS y bueno, ejecutar, primero hacer una inyección de verificación para asegurarnos que todos los parámetros están bien escalados y la conexión de la maleta es la adecuada. Y luego de eso entonces aplicamos el plan de prueba, que tiene todos los casos que se van a inyectar y a simular durante la prueba del esquema de teleprotección. Se evalúan los resultados, se analizan los archivos de las oscilografías que dejaron los relés y bueno, al final, si todo es satisfactorio, entonces se restablece el equipo en servicio. Esta es una imagen de la pantalla del MGTR, del equipo GPS de Megger, donde se ve que ahí había capturado señal de 2 satélites a través de su canal 7 y el canal 10. ¿Ok? Entonces nos da la hora local, la hora universal y se puede configurar para que la salida tenga IRIG-B o nos dé un pulso temporizado. Acá se está haciendo una prueba end-to-end con un equipo que, bueno, es el abuelo de la maleta SMRT-46, el MPRT, y acá puede verse el reloj GPS, que es el que le va a dar la señal de activación. Y bueno, un saludo, no sé si nos está escuchando, nuestro querido ingeniero James Arriza, que es el que sale en esta foto, de Colombia. Esperando las 14:26, ¿ok? Esperando la hora exacta para iniciar la inyección simultánea en ambos extremos. También es importante que el software pueda realizar una secuencia de estados. Como puede verse acá, debemos definir un estado de prefalla o de espera del inicio de la activación y luego de la prefalla un estado de disparo donde vamos a aplicar los valores que van a provocar la activación de las protecciones. Y como opcional o no, podemos tener un estado de post-falla o simplemente detener la prueba luego del estado de disparo. Y fíjense acá que podemos iniciar un estado con la señal IRIG-B de la maleta. Cuando seleccionamos este modo, entonces el software extrae la señal IRIG-B del GPS, en este caso eran las 7:22, y luego le vamos a colocar acá manualmente a qué hora, minuto y segundo es que queremos que se lleve a cabo el inicio de la prueba. Obviamente debe ser un tiempo mayor al de la hora local que está recibiendo el IRIG-B. Podemos por defecto ponerlo 1 minuto más o 5 minutos.
También lo que hemos dicho de reproducir los archivos COMTRADE. Cuando tenemos ya el archivo COMTRADE de un relé de protección, podemos reproducirlo, que empiece de una vez o que empiece la reproducción con una entrada binaria o que empiece la reproducción con un tiempo de hora local YB. ¿Ok? De esa forma los dos extremos pueden iniciar simultáneamente la inyección. ¿Qué ejemplos ya para finalizar de pruebas end-to-end o esquemas podemos verificar? Aparte de lo que ya hemos dicho, bueno, de los más comunes, el relé diferencial de línea, cuando podemos simularle una falla externa, ¿ok? Y bueno, los relés no deben operar, porque sabemos que el diferencial es una función selectiva que debe operar solo para fallas dentro del elemento protegido, o sea, de la zona establecida por los transformadores de corriente. Entonces, es bueno simularle fallas externas, que el relé o el esquema diferencial no opera cuando no debe. Y bueno, estos son unos ejemplos de valores, de corrientes y ángulos que debemos aplicar en el relé local y en el relé remoto, valores de prefalla, falla y posfalla, donde no debe activarse la protección. Obviamente también hay que simularle fallas internas como esta que tenemos acá, donde sí el esquema diferencial de línea debe disparar de forma rápida. ¿Ok? Y aquí son los valores de corriente y ángulos que podemos aplicar inyectando simultáneamente para que se active el esquema de protección diferencial. Así siempre digo que así como de importante es que una protección opere cuando debe, también es importante para mantener la estabilidad del sistema que no opere cuando no debe. Y los dos escenarios debemos tener la capacidad para simularlos. Dentro de las pruebas end-to-end también está obviamente el que hemos descrito con POTT, donde deberíamos simular una falla en el 10% de la línea para que opere en zona 1 el relé local y el otro relé remoto la vea en zona 2, ¿ok? Y al recibir los de zona 2 en ambos extremos, pues el relé de la zona 2 entonces se acelere y no espere los 300 o 500 milisegundos. Estos serían los casos a simular en un esquema de teleprotección. Diríamos que si está deshabilitado, estos serían los tiempos de operación típicos. Por ejemplo, para el caso de falla 5, tenemos que los dos relés operan en zona 1 con retardo 0. Obviamente esa es la función de protección, pero hay unos milisegundos ahí que hay que considerar para la salida del relé, más el tiempo de apertura del interruptor, los cuales, pues, si lo sumamos, puede estar la salida del relé entre 15 y 30 milisegundos, y los tiempos de apertura ya del interruptor, pues quizás 40 o 50 o 60 milisegundos. En el caso de la falla 1, que es cercana al relé 1, el relé 1 debe operar en zona 1 con 0 retardo. Sin embargo, el relé 2 va a ver este caso 1 en zona 2 y dispararía, para el ejemplo, en 20 ciclos con el esquema de teleprotección deshabilitado. Si se le habilita el esquema de teleprotección, entonces fíjense cómo la zona 2, los casos que hemos visto, el caso 1, donde el relé 1 sigue operando en zona 1 instantáneo, pero ahora el relé 2
no opera en 20 ciclos, sino alrededor de 3 ciclos. Ok, igual para el caso número 2. Y bueno, finalmente, como ya el tiempo nos ha venido encima, algunos comentarios finales, es que los esquemas de comunicación con teleprotección, relés diferenciales, se pueden probar de una manera más efectiva a realizar inyecciones simultáneas en ambos extremos. Porque estamos verificando, ¿ok? Con esto, el esquema completo de la protección, no solo ensayando los relés individualmente, como es la forma tradicional, sino también el enlace de comunicación. Y todavía mejor si pudiéramos cerrar los interruptores en vacío durante estos ensayos y verificar que abren apropiadamente, pues mejor todavía. Muchas empresas exigen estas pruebas para líneas nuevas como prerequisito para su puesta en servicio y también se deberían realizar en líneas existentes. En mi opinión, de los mayores retos cuando vamos a hacer esta prueba es determinar los valores de inyección, saber con exactitud cuántos voltios, amperes y ángulos se deben aplicar a los relés en ambos extremos y que esa inyección se realice de forma sincronizada con no más de 10 microsegundos de diferencia. ¿Ok? Así que bueno, ahí hay algunas referencias que hemos utilizado para esta presentación, para los que quieran profundizar un poco más. ¿Ok? O sea que bueno, de mi parte, Karen, este es el tema que hemos querido presentar. Diría que si hay algunas preguntas, vamos a darle esta parte a Karen. Luis, aprovecho, creo que Karen está ahí con un temita con el micrófono, pero aprovecho también a agradecer. Esta presentación ha sido bien interesante, y por ahí si algunas de las personas que están ahora escuchando no estuvieron al principio, sería bueno también aprovechar este momento para volver a recordarles lo que dijimos al inicio sobre estos temas. Se van a revisar seguramente en el Congreso que se va a hacer en Argentina, en Buenos Aires, entre 6 y 7 de noviembre. Reiterar la invitación a todos quienes están participando de este webinar para que, si pueden estar en Buenos Aires en esas fechas, reservarse esos días, van a poder participar de un congreso bien interesante. Es un congreso abierto, no es un congreso comercial ni nada de eso, sino más bien técnico y académico, donde estamos invitando varios disertantes de distintos países, entre los cuales va a estar nuestro Luis Tonos, obviamente, y otros disertantes como Mauro Borrelli y como el ingeniero Carlos Samitier de España, que va a hablar sobre las técnicas de IEC 61850 y todo lo que tiene que ver sobre temas de esquemas de protección, temas generales, temas de comunicaciones digitales. ¿Sí? Vamos a también contar con la presencia de personal de Artec Ingeniería, a quien estamos agradeciendo también, nuestro representante local en Buenos Aires, sobre todo la gente de marketing, Ivana, que está participando mucho en esto, al igual que la gente de Estados Unidos, de Karen, que nos está ayudando. Así que bueno, consideramos que va a ser importante. Si alguien quiere presentar también un paper, puede presentarlo. Si es seleccionado, se va a dar una invitación gratuita a todos los participantes que quieran estar presentes ahí con un paper. Tiene un costo mínimo la inscripción de algo de $200, pero va a ser bonificado tanto para los oradores que sean seleccionados como para profesores y otros entes que se quieran presentar o postular como posibles presentadores de papers. Creo que tenemos la presencia también del gerente regional, Ariel Toribio, y si no, dejo la palabra a Karen y a Luis para ya dar por finalizada esta sesión. Sí, muy bien, Roberto. Bueno, gracias nuevamente. Acá tengo que nos han hecho una pregunta al respecto de este tema que hemos hablado. Por ejemplo, ¿a partir de qué longitud
de la línea. Entiendo que es de la línea, se recomienda hacer pruebas end-to-end. Sí, bueno, es buena la pregunta. Y yo diría, en mi opinión, no depende tanto de la longitud de la línea, sino de que si tiene esquemas de teleprotección habilitados, por ejemplo, una línea bien corta de quizás de 1 kilómetro o de medio kilómetro que tiene una protección diferencial, ¿ok? Porque es probable que por lo corto no se le ajuste una zona 1, o sea, sería una impedancia muy baja y normalmente no se ajusta zona 1, aunque puede sí tener otras zonas que alcancen otras líneas y otras subestaciones, pero normalmente se protege con un diferencial de línea. Entonces, aunque sea cortita, de medio kilómetro, es recomendable probar con end-to-end, ¿okay? Con inyecciones sincronizadas. Este esquema, aunque solamente incluye para este ejemplo la protección diferencial. ¿Ok? O sea que en mi opinión no tanto si la línea es corta o larga, si tiene teleprotección o solamente la función diferencial, es importante hacerle el ensayo de extremo a extremo. ¿Ok? Entonces, bueno, de mi parte, si hay alguna otra pregunta, yo entiendo que pues, quizás no dé tiempo para revisar todas las preguntas ahora. Si alguna de las preguntas se queda, pues podría hacernosla llegar a través de la página web y con gusto le estaríamos contestando. Sí, muchas gracias, Luis. Y a la misma vez, adiós. Estoy llegando al final. Disculpen, entonces tenía otra interferencia acá. Ariel Toribio por aquí le habla. Hola Luis y hola Karen. Hola Roberto. Hey, hola Ariel. Y hola a toda la audiencia. Excelente material, señora. Sí, bueno, gracias. Sabes que estamos a la orden. Así es, señor. Muchas gracias. Entonces, sí, contamos vernos allá en el Congreso en Buenos Aires, Argentina, para el evento que tenemos para la fecha ya en diciembre. Y con Dios mediante, esperamos que todos pasen un excelente día y que esta información le haya sido de utilidad. Karen, no sé si tienes algo más que agregar, o Roberto. Sí, muchas gracias. Nada más pedirles que nos apoyen a llenar una pequeña encuesta que se va a lanzar al finalizar este webinar. Esto es para nosotros poder escuchar un poquito más de ustedes, de cuáles son los temas de su interés y así poder mejorar estas sesiones. También síganos en las redes sociales, Megger CSA, en Facebook, Instagram, Twitter, así para que ustedes puedan estar al tanto de las sesiones que tenemos, de los webinars, de las presentaciones, en este caso de este congreso tan importante que vamos a presentar. Entonces síganos Megger CSA, así pueden conectar. Y cualquier otra pregunta que tengan, mi correo lo tienen, karen.becerril@megger.com, y la próxima semana les estaré compartiendo la grabación y su certificado de asistencia. Y bueno, sí, las preguntas que no se pudieron ya terminar de contestar, Luis las estará contestando en el transcurso de los días y yo se las estaré enviando. Y recuerden, por último, visitar la página oficial de los webinars, es csa.megger.com/webinars. Esto para que ustedes puedan ver las grabaciones de todos los webinars que hemos presentado en español hasta el día de hoy. Y bueno, que tengan excelente tarde. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.